Hola. Muchas veces se nos presentan en la vida situaciones literalmente catastróficas, situaciones donde la destrucción es casi total, la pérdida de confianza en uno mismo y de confianza en la realidad que nos rodea, una realidad que uno podría pensar que puede mejorar, pero que la situación es tan seria que uno ya tira la toalla, como se suele decir, y pierde las esperanzas. La parashá que vamos a leer este Shabbat es una parashá particular porque nos encontramos en el Hol HaMoed Pesach, va a ser Shabbat de los días intermedios de Pesach. Toca la temática de uno de los momentos más duros del pueblo de Israel. Es la famosísima historia del becerro de oro, ¿no? Donde de pronto, primero es trágico porque luego que Dios había efectuado las 10 plagas que había enviado a los egipcios para poder liberarlos, luego del extraordinario milagro, según el relato bíblico, de que se había partido el Mar Rojo para que los hijos de Israel puedan cruzar hacia la libertad. Y después, cuando los egipcios los persiguieron, el agua volvió otra vez a su cauce, ahogando los ejércitos. O sea, un acto de profunda liberación por parte del pueblo de Israel, literalmente mítico. Luego de todo eso, nos encontramos, según la perspectiva bíblica, de que Moshe había subido a algunos lugares del monte de Sinaí para poder encontrarse con Dios y terminar de escribir la Torá, que luego va a ser entregada para ellos. En ese momento el pueblo de Israel desobedece a Dios, se olvida de todo lo que había aprendido, de la experiencia que había tenido, y obliga a Aarón, empuja a Aarón, convence a Aarón. Es un tema confuso para discutirlo, pero que en definitiva, que construya un becerro y ellos comienzan a adorar ese becerro, el famoso becerro de oro. Moisés, que estaba junto a Dios, como mencionamos, escribiendo la Torá, Dios le dice a Moisés: Moisés, desciende al campamento porque el campamento ha abandonado todo control ético, moral de ellos. Bajá porque es un desastre lo que está pasando en el campamento, porque vos te fuiste, bueno, claramente tenías que venir a acompañarme a poder producir la entrega de la Torá que íbamos a hacer después. Entonces la cuestión, Moshe obviamente estaba con Dios, no sabía qué pasaba en el campamento, Dios claro que lo sabía porque Dios es todopoderoso, y bueno, finalmente baja Moshe aparentemente, ¿no?, según el relato bíblico, con la Torá, y encuentra a todos los hijos de Israel en una suerte de fiesta orgiástica de alguna manera, celebrando y bailando alrededor del becerro, y como muchas veces se han representado inclusive desde el punto de vista artístico y cinematográfico, parecería esa ser un poco la imagen que surge del texto, Moshe desciende con todas las fuerzas, y cuando ve al pueblo en esa situación, que él estaba bajando con la Torá para poder darles como colorario después de todos los milagros que había hecho Dios, rompe la Torá al pie de la montaña, o sea, ese trozo de roca tallado, y bueno, y por supuesto va hacia el pueblo, lo denuncia, y hay varias instancias de castigo donde él destruye ese becerro, lo hace moler en trozos pequeñitos y le da de beber en un vaso de agua o en agua a los pecadores del pueblo. Bueno, toda una situación catastrófica. Uno se pone a pensar, bueno, después de esto, ¿qué queda? La Torá, sin permiso de Dios, Moshe la rompió. Dios se lo va a mencionar esto, pero por supuesto en un estado de ánimo totalmente descolocado por sentir la traición del pueblo después de la extraordinaria evidencia milagrosa de lo que habían vivido. El pueblo perdido completamente, sin ningún tipo de referencia moral y ética, luego de que ha sido rescatado de manera numerosa en distintos eventos milagrosos por parte de Dios. Entonces uno piensa, esto se acabó, se terminó, el pueblo se perdió. Quien estuvo junto al pueblo llevando adelante todas estas cosas, nada más y nada menos que el hermano de Moshe, su hermano de confianza, Aarón. Entonces uno dice, bueno, todo esto se perdió. Pero sin embargo, poco tiempo después, cuando estamos entrando a un capítulo y pico de eso, solo el texto dice: dijo Adonai a Moshe: talla tú 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que rompiste. Y estate presto para la mañana, y habrás de ascender por la mañana, dice el texto, hacia el monte Sinaí, y te erguirás ante mí allí, sobre la cima de la montaña. Y básicamente comienza otra vez la historia de la reescritura de la Torá. Cualquiera que lee el relato bíblico se da cuenta de que, en términos de la narrativa del texto sagrado, no hay lugar donde no se haya transgredido. El pueblo abandonando a Dios, el hermano de Moshe
literalmente construyendo el becerro. Moshe rompiendo las propias tablas que acababa de escribir junto con Dios. O sea, no quedaba nada sano en ese contexto, ni moral, ni ético, ni físico. Y sin embargo, la Torá dice, aunque se trate de la propia rotura de la Torá, aunque se trata de un pueblo que ha abandonado los caminos de Dios, siempre hay otro día, siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay una nueva oportunidad. Y eso es muy importante porque acá le está diciendo, subí, tallá de vuelta 2 piedras, vení, vamos a escribir de vuelta la Torá para que el pueblo la pueda recibir. Pero después de tanta catástrofe, sí, lo vamos a hacer de vuelta. Lo vamos a hacer de vuelta porque no podemos perder ni bajar los brazos. Este es el pueblo con el que yo pacté, no han cumplido con su parte, pero yo pacté con él y quiero volver a darme la oportunidad de que pueda ser elegido y llevar adelante la revolución ética, moral, de la fundación del monoteísmo y de la creencia en un solo Dios. A mí eso me parece fantástico porque nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones casi de catástrofe, como dije al principio, situaciones dolorosas. Y sin embargo acá la Torá nos dice, hasta la propia rotura de la Torá, hasta el propio desprecio por parte de un pueblo que luego de ver increíbles milagros, igual abandona el camino que se supone que era con el que se había comprometido. Igual hay otra oportunidad. Cuando hay voluntad, cuando hay firmeza de convicción, cuando hay deseo de que las cosas se vuelvan a hacer, pero que se hagan bien, siempre hay otra posibilidad. Y el texto los enseña de manera extraordinariamente didáctica y absolutamente benevolentemente. Entonces me parece a mí que es imprescindible que podamos aprender esto y que lo podamos aplicar en nuestras propias vidas. Es interesante porque como estamos en Pesaj, siempre en Pesaj recordamos aquel famoso principio que dice que en cada generación cada hombre debe sentirse como si él hubiera salido de Egipto. ¿Por qué? Si pasó hace tantos años, porque si vos te apropiás del valor de la salida de Egipto, vas a poder aprender de esa experiencia como si vos hubieras salido de ahí. Acá la Torá nos está diciendo, aprended de la experiencia de Dios en su vínculo con Moisés y date otra oportunidad para hacer lo que te salió tan mal en ese momento. Volví a intentarlo, hacelo de vuelta. Tal vez en esta oportunidad las cosas te salgan mejor. Shabbat Shalom para todos y Hag Sameach.